al coactivo porque dice que no estaba inscrito en su cantalla de San Andrés, pero estaba inscrito en Ica. Entonces ya... pero si es de Ica, Sustantaya tiene jurisdicción territorial. Porque Ica, dentro de la subjurisdicción territorial... La región... No, región no, provincia, maestro. No, pero la región Ica. Sí, pero también que sea región Ica. Ya. Pero aquí que habría que hacer la diferencia. Si existen diferentes estamentos que te obligan a inscribirte, tienes que inscribirte en los diferentes lugares en los cuales tú ejerces la función. Ya. Yo no conozco el caso, pero no te olvides tú que muchos jueces en la época de Fujimori asumieron funciones de presidente de corte. Por ejemplo, Hugo Príncipe se fue al Callao y cuando su título era de Lima, entonces abordó una función jurisdiccional territorial que no tenía o una competencia jurisdiccional indebida. Pero acá si y ojo, que no dependía de la Corte Suprema. Ya. Pero él se fue al Callao a hacer... ¿Y esto quién dice nada? Y bueno, encima, hasta la fecha, no se dice a qué vocal supremo reemplaza. Claro. Bueno, y aparte no tiene el aval de la Sala Plena para que permanezca en la Corte Suprema. Y además hay un pago indebido, corrupción de funcional y otros delitos más, que viene casi todo el Código Penal. Entonces tendríamos que... porque todo está mal logrado. Todo está mal logrado en el sentido de que... Vamos a cerrar el Poder Judicial y todos adentro, todo lo de adentro... No solamente adentro, tienen que devolverlo indebidamente percibido. Tú sabes que lo que significa ese gasto y perjudicando a los trabajadores. Ajá. Porque los trabajadores le dejan de percibir su remuneración por pagar a estos magistrados indebidamente, cuando le corresponde el haber que verdaderamente señala la ley, y el personal es perjudicado por estos hechos. Yo acabo de leer también aquí, por ejemplo, cuidado Keiko Fujimori puede soltar a Montesinos, dice Guillén. Avelino Guillén. Pero ¿quién es Avelino Guillén? Avelino Guillén, su título es fiscal adjunto supremo. Por lo tanto, es un auxiliar de fiscal titular. De Peláez Barral. No solamente de Peláez Barral. Te acabo de escuchar también que dijiste de Keiko Fujimori, creo que el diario de la República, que alguien ha dicho por ahí que lo va a indultar. Pero yo diría que ningún presidente lo puede indultar porque su proceso es nulo. ¿Nulo por qué? Porque los funcionarios, que inclusive conocedores de la ley penal, asumieron una jurisdicción de competencia que la ley le prohíbe. ¿Por qué? Por la designación que fue Villesté en el año 2209. Entonces, ¿cómo es posible que ni Peláez, inclusive el mismo Guillén, que se dice que es defensor de la legalidad, va a tener que devolverlo indebidamente percibido porque él no podía aceptar ese cargo de fiscal provisional, porque su rango es inferior al de un fiscal superior? Por ley, no porque yo lo diga, sino veamos pues el artículo 43 de su ley orgánica de poder del Ministerio Público. Es un auxiliar, dice, los fiscales pueden contar con el auxilio de fiscales adjuntos. Entonces, si es así, es un auxiliar tan así que no pueden operar, las enfermeras no pueden operar ni sustituir al médico. Vamos a ver qué quieren preguntarte. De Callao Oyente. A ver, sí, buenos días, del Callao. ¿Tu nombre, por favor? Carlos, a ver, ¿qué le quieres preguntar al doctor Alejandro Rodríguez Vera? Quería preguntarle al doctor, gracias en realidad por su emisora y por escucharme. Doctor Rodríguez, mire, yo veo que usted es una persona, caramba, bien conocida de esto, pero por algo usted ha tenido un alto cargo en el Poder Judicial. Yo soy una de las personas, no solamente yo, he sufrido, digamos, en el Poder Judicial una injusticia. Yo fui condenado penalmente, en el Poder Judicial, pero sobre una supuesta falsificación que nunca existió, solamente ha sido fotocopia. Me condenaron todos, terminó todo el proceso en el Poder Judicial, todo. Pasó a revisión, ese juicio también, igualito, no nos hicieron caso. Pero nunca nos hicieron la pericia grafotécnica, nada, solamente como dice, agarraron y después nos condenaron. ¿Por qué? Porque yo trabajaba para la Universidad de San Martín. Ahora, paralela a esto, antes de terminar el juicio penal, la universidad nos saca a nosotros a las 9 personas sin haber terminado el juicio penal. Y paralela a esto, yo he hecho un juicio de despido nulo. Yo le pregunto a usted, por favor, respóndame, y gracias por su respuesta. ¿Tengo derecho a la reposición de mi estabilidad, de regresar a mi trabajo o no? Espero su respuesta, doctor, y gracias, muchas gracias también a la emisora. Sí, respetarle oyente. Su pregunta, primero, usted ha sido condenado por una falsificación en fotocopia.
de un documento de fotocopia. De acuerdo con las normas, inclusive las ejecutorias que existen en el Poder Judicial y Tribunal Constitucional, las fotocopias no dan validez, y además, aparte de ello, usted dice que no ha habido pericia. Si no hay pericia, no hay delito, porque para la falsificación se requiere como requisito indispensable la pericia que determine si es falso o verdadero. Independientemente de esto, todos los derechos del trabajador están conculcados y existe infinidad de ejecutorias del Tribunal Constitucional en cuanto a la reposición cuando se vulnera un derecho irrenunciable, que es el derecho al trabajo. Además de eso, quien causa daño a sabiendas que está imputando un hecho falso, también incurre en indemnizarlo. No solamente indemnizarlo, también incurre en falsedad genérica. Claro, y tiene derecho a una indemnización, y eso desde el momento en que se produjo el daño, ¿cierto? No solamente desde el momento que se produjo el daño, acá en el Perú pasa... ¿Y a ti te van a indemnizar, no? En su momento tiene que con un gobierno... No se necesita ningún gobierno por cuanto la propia Constitución lo ha declarado nulo. Claro, pero es que lamentablemente pues, este Poder Judicial está arrodillado al gobierno del turno. ¿Cómo es posible que me hayan denunciado en el tribunal, en el Congreso de la República, no, por espíritu del reglamento del Congreso, norma que no existe en el mundo? ¿Y quiénes? Marcenaro Fer, Miriam Esquenone y Treyes. Entonces, y otro Treyes, la inteligencia en acción. Aparte de ello, ¿cómo puede decir Marcenaro Fer que él es constitucionalista? ¿Cómo constitucionalista puede ampararse en espíritu del reglamento del Congreso, norma que no existe? Entonces, esto era netamente político. Independientemente, fue por una querella que ni siquiera existió denuncia de la afectada, porque la afectada, ¿cuál era su situación jurídica en este caso? Nada, porque ella no podía ni siquiera intervenir ni darle trámite de oficio en las querellas. ¿Era Sonia Medina? Así es, Sonia Medina Cargo. Inclusive yo la denuncié por enriquecimiento ilícito en el cargo. Y te querella porque se compró, tenía 2 terrenos, pagó $96.000, porque está en documento público, ¿no? Por una casa, por un préstamo bancario. Oye, si yo siendo vocal titular de la Corte de Lima, el banco no me quiso dar $30.000 para comprar mi casa. Bueno, pero Marcenaro, Miriam Esquenone, muy guapa, dicho sea de paso, son fujimoristas. Pues yo prácticamente he sido juzgado por los fujimoristas. ¿Y quién te mandó pues denunciar a Yuquito y anular una sentencia que lo favorecía? Si es lamentable, pero es la ley la que tiene que cumplir el magistrado. Ese es el problema. Inclusive yo te estoy diciendo que a pesar de todos estos hechos, el juicio de Fujimori es nulo y los vocales, los 3 magistrados deben estar presos porque usurparon funciones públicas y además la percepción indebida de esos emolumentos en ese tiempo. Entonces, aparte de ello, el Código Penal establece que el delito debe estar específicamente establecido en la ley penal, debe ser clara y precisa. Tendrá que responder el vocal renunciante o los vocales renunciantes Calderón Castillo, Príncipe Trujillo y Urbina, que acaba de renunciar a la Corte Superior de Chiclayo. Acaba de salir su resolución el día de ayer. Tendrá que responder cómo es posible que en asociación ilícita que no estaba prevista y estaba en el libro de terrorismo, nos puede aplicar a todos nosotros. Es en el 2007 y en el 2004 que recién inclusive se incorpora dispositivos legales expresos en asociación ilícita para delinquir. Aquí dieron marcha para atrás como el cangrejo. Sí, pues, aplicar la ley no tiene efecto retroactivo. Lo dicen los libros. ¿No? Como magistrado de esta hornada que podríamos decir, pueden seguir administrando justicia perjudicando al usuario. Ahí tenemos la que acaba de hacer esta llamada, que ha sido condenado injustamente. Podría ser injusta o podría ser justa. Si hubiera sido justa, si hubiera cumplido con los requisitos que la ley establece. Y es injusta cuando le falta un requisito. Y en este caso le falta hasta la pericia, dice. Así es, si le falta la pericia es injusta. Muy bien. Tenemos que ir a la publicidad, Alejandro. Luego volvemos con la parte final de esta interesante entrevista con el catedrático del pueblo, don Alejandro Rodríguez Medrano. Laura, puede... ¿Cómo no? 27 para las 9. Regresamos con lo bueno, Lo malo y lo feo de la jornada.